Buenas tardes, vamos a dar comienzo con la clase de replicación, pero parte 2, que es el proceso completo de cómo ocurre la replicación. En la clase anterior habíamos mencionado algunas enzimas que eran necesarias para poder cumplir con este proceso. Habíamos mencionado una enzima que se llama primasa, la cual nos va a permitir dar comienzo a la replicación colocando un primer que correspondía a nucleótidos de ARN. Este va a ser el comienzo para poder hacer esta elongación del ADN y para que la polimerasa 3, que es la que se encarga de colocar los nucleótidos, pueda iniciar el proceso. Pero para poder hacer esto, teníamos que primero desenrollar esta hebra de ADN que estaba con una forma helicoidal. Y para esto necesitamos una topoisomerasa o una girasa, enzima que me va a permitir desenrollar la cadena de ADN para poder insertar otras enzimas que me van a ayudar a mantenerla en posición, que son las SSB. Esa enzima mantiene la tensión de la hebra para poder que la Pol3 pueda colocar su nucleótido. Pero para poder hacer esto también debo separar esta hebra de ADN que tiene dos hebras unidas por sus nucleótidos y para esto necesito una helicasa, enzima que permite cortar los puentes de hidrógeno y así poder dar comienzo a este proceso. En esta clase el objetivo corresponde al mismo del proceso de replicación del inicio, pero vamos a explicar con mayor detalle cómo ocurre este proceso. El proceso de replicación se dice que tiene tres conceptos fundamentales, que es bidireccional, que es semiconservativa y que también es semidiscontinua. En esta parte quiero que pongan mucha atención porque hay conceptos que vamos a ver que nos van a permitir entender cómo ocurre el proceso. Primero, habíamos hablado que se va a separar las cadenas de nucleótidos y eso me lo va a permitir gracias a una ruptura de esos puentes de hidrógeno que unen los nucleótidos, una timina con una adenina, una citosina con una guanina, lo que observamos acá. Estos dos nucleótidos están unidos por puentes de hidrógeno y esos puentes tienen que ser cortados porque estas dos estaban unidas. Esta guanina con esta citosina estaban unidas por puentes de hidrógeno. Esta adenina con esta timina también, y si lo veo un poco más adelante, estas hebras también estaban unidas. Esos puentes de hidrógeno fueron cortados por una enzima llamada helicasa, y es la que se encarga de cortar. Luego habíamos hablado que al separarse esas cadenas, gracias a la helicasa, se va a formar una horquilla de replicación. La horquilla es esta forma que se muestra aquí, que es como una Y. Esa Y es la horquilla de replicación que se forma al cortar los puentes de hidrógeno. Horquilla que va a permitir que se desplacen las enzimas que van a catalizar esa replicación. En este caso sería la Pol3. Esta Pol3 se va a encargar, como se fijan acá, fue colocando las bases nitrogenadas complementarias a esta obra original. Y esto que observan acá es el primer, que lo coloca una primasa. Esa primasa coloca ese primer, si se fijan es de otro color, porque esa información tiene que ver con nucleótidos de ARN, lo que me permite poder identificar el inicio de la replicación. Luego, para poder seguir explicando este proceso, nos damos cuenta en esta imagen que la replicación, cada lugar donde se origina una replicación del ADN y de la hebra, se le va a llamar origen de replicación. Y se fijan aquí, se está replicando la hebra original, que sería esta es la hebra original, y esta sería la hebra que se está formando. Acá hay un origen de replicación, acá hay otro origen de replicación, acá hay otro, acá vemos otro. En esta otra hebra también vemos que aquí hay un origen de replicación, hay dos orígenes, hay tres. Y acá tenemos un origen de replicación completo. En el caso de las eucariontes, el ADN de todos los seres vivos eucariontes va a existir más de un origen. Son muchos orígenes, lo cual pueden formar esta replicación. Mientras que en las procariontes
solo existe uno. Y la explicación de esto es porque en el caso de las bacterias el ADN es circular. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en clases anteriores? El ADN es circular. Por lo tanto, es una sola hebra que está unida completamente. Por lo tanto, solamente permite que haya un solo origen. En este caso, si nos imagináramos que esto fuera una bacteria, tendría que todo esto estar junto. Ser solamente una replicación completa alrededor de esta horquilla. Pero en el caso de las eucariontes hay muchos orígenes, que serían estos. Un origen, ahí tenemos otro origen de replicación, acá hay otro, son varios, en una misma horquilla. En este caso hay dos. Si se fijan, si yo corto por la mitad esta hebra de ADN, tengo para acá una Y que se forma aquí y tengo acá otra Y. Esa. Tendríamos dos horquillas de replicación. Desde cada origen, la replicación va avanzando bidireccionalmente. ¿Qué significa en ambas direcciones? Acá va hacia una, mientras que en la otra hebra original se realiza en la otra dirección. Y como están formadas por dos horquillas que recién les mencioné, a toda esta estructura donde se está replicando en ambas direcciones se le llama burbuja de replicación. Esa burbuja quiere decir que en esa hebra de ADN se está haciendo de una hebra original, se está haciendo un molde, se está haciendo una replicación. Otra hebra, ¿cierto?, de la original. Tenemos la original y se está haciendo su hebra hermana. Pero todo esto que observamos acá se le llama burbuja de replicación. En esa burbuja de replicación, que como la que observamos acá también, acá hay otra burbuja y aquí explica mucho mejor la imagen, porque aquí en esta burbuja, si se dan cuenta, corta en dos esa burbuja y se forma una horquilla y acá tenemos otra horquilla, que sería nuestra Y. En esta burbuja de replicación vamos a ver enzimas específicas que van a empezar a unir los nucleótidos a las bases nitrogenadas de la cadena original. ¿Y quién coloca esos nucleótidos? Como vimos en la imagen anterior, aquí por ejemplo, eso en verde, nosotros podríamos decir que es el primer que lo colocó una primasa y que dé ARN. Esa primasa, ese primer, va a permitir que la Pol3 reconozca el inicio donde tiene que empezar a colocar los nucleótidos. ¿Ya? Si se fijan, acá también se muestran que se va replicando, pero en fragmentos más cortos. Ahí está, primer. Y a este proceso, cuando va avanzando, colocando los nucleótidos con la hebra original, se le llama elongación. Elongación porque yo voy creando esta hebra nueva a partir, ¿cierto?, de nuestra molde, de nuestro original. Siempre la dirección, y esto recuérdenlo muy bien, no se les puede olvidar nunca, es dirección 5,3'. La Pol3 que está acá, que es la enzima que va a colocar los nucleótidos, siempre va a hacer este proceso en dirección 5,3'. Siempre. Porque siempre va a seguir esta hebra, ¿cierto? Seguirme a imaginar que está la Pol3, siempre va a ir en dirección de la hebra original que es 5,3', esta que está acá. Por eso es que esa dirección, ¿se fijan? Va siguiendo la dirección 5,3', que es la original. Acá también, esta hebra es 5', ¿cierto? Esta es 3', perdón, 3'. Pero si se dan cuenta, ¿hacia dónde va la dirección? ¿A qué sigue? Está siguiendo la dirección 5'. Si me voy a la hebra de abajo, es lo mismo. Tengo una hebra original 3'. Pero la Pol3, al colocar los nucleótidos, no está siguiendo hacia allá, porque estaría marcando el 3'. Siempre va a seguir la dirección 5' de la original. ¿Por qué? Ya que solo el extremo 3' hidroxilo se puede unir un nuevo nucleótido. Es lo que habíamos hablado cuando habíamos visto la clase de composición del ADN. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las hebras son antiparalelas? Una comienza en 5' y termina en 3. Por lo tanto, su hebra hermana necesariamente es 3' y termina en 5'. ¿Por qué un extremo H libre? Porque ahí es donde se puede colocar el primer nucleótido. Si se dan cuenta aquí, está 5', por lo tanto, esta hebra que comienza acá, ¿cierto?,
que es la hebra que se está formando, correspondería a la terminación 3, 5'. Pero es en el 3, aquí comenzó porque se fue elongando, es aquí donde yo puedo encontrar el trozo de hidroxilo libre. Entonces, por eso que va avanzando hacia acá, para formarse. Si yo termino acá, finalmente esta hebra de 3, este 3 tiene un extremo H libre. Lo mismo pasa acá. Si se dan cuenta, acá esta hebra es 3', por lo tanto la que se está formando es 5. Pero usted tiene que fijársela en cómo va avanzando la hebra. La hebra va avanzando y siempre va quedando un extremo 3' o H, que es hidroxilo libre, donde se colocan los nucleótidos. Entonces, las cadenas son antiparalelas. Y al ser antiparalelas, una vez formada la horquilla, solo una de ellas va a tener su extremo 3' libre. Mientras que la cadena complementaria puede ser sintetizada sin interrupciones a medida que se abre la horquilla. A esa hebra donde la replicación es continua, no hay cortes en ella, se le va a llamar la hebra continua delantada o conductora. Conductora porque no termina, conductora porque sigue derecho la pol 3 colocando los nucleótidos sin ningún problema. Y ella es la que tiene su extremo 3' hidroxilo libre, que lo vamos a explicar en la imagen que viene. Mientras que la cadena complementaria de aquella original, o sea, la hermana de esta original, va a tener la otra un extremo 5, un 5' fosfato libre. O sea que en el extremo 5' siempre hay un fosfato unido a él. Y esa hebra 5' se le va a conocer como la hebra discontinua o retrasada porque se va a sintetizar produciendo fragmentos cortitos. Esos fragmentos cortos se le llaman fragmentos de Okazaki, que luego van a ser unidos por otra enzima, que es la ligasa, y esta ligasa va a unir esos fragmentos en el espacio donde no hay nucleótido. Y por eso se dice que la replicación es semidescontinua. Semi porque hay una hebra que tiene un extremo 3' o H libre, y esa hebra que tiene ese espacio libre va a permitir que la pol 3 pueda colocar los nucleótidos de una sola vez, sin interrupciones. Mientras que la hebra complementaria, que es 5', que tiene un fosfato, no se le pueden agregar nucleótidos. Entonces, por eso es semidescontinuo. Entonces, no puede colocar en la pol 3 los nucleótidos de una sola vez. Va colocando fragmentos. Por eso es semidescontinua. Porque hay un lado de la hebra 3', que es continuo. Ahí puedo colocar los nucleótidos de una vez. Pero en la hebra 5' fosfato, ahí se van a colocar, ¿cierto? Nucleótidos, pero con fragmentos de Okazaki, que lo vamos a explicar ahora. Fíjense en la imagen. Recién les mencioné que dentro de las dos hebras originales, esta es la hebra original, las que están en negro. Tengo una hebra 5', ¿se fijan? Y la original, ¿cierto? La compañera, 5', también. Antiparalelas porque acuérdense que si una es 5, la otra es 3. Si se fijan, acá yo había dicho que la hebra original que terminaba en 3' o H, acá hay un hidroxilo solo, aquí fácilmente se puede dar que se va a crear una hebra conductora, una síntesis sin reparo, sin detención, porque aquí, en este lugar, hay un grupo hidroxilo al cual se le puede unir un nucleótido nuevo. Un nucleótido me refiero que se tiene que colocar. Esta hebra hay un fosfato, un azúcar y la base nitrogenada para unir estas dos hebras. Al tener ese espacio libre, por ser una hebra 3' o H, la hebra que estoy creando se le llama hebra conductora, porque si se fijan, cuando se arma esta horquilla de replicación, cuando esta hebra fue cortada por una helicasa, la va cortando aquí, aquí se coloca el primer y la pol 3 empieza a colocar los nucleótidos. Pero si se dan cuenta, la hebra nunca va cortando esta síntesis, sigue seguido. Si seguimos aquí la imagen, yo aquí podría colocar la helicasa, seguiría cortando los puentes de hidrógeno y esta seguiría avanzando hacia acá. ¿Y a quién sigue la pol? ¿Cierto? En dirección 5'. Pero ¿qué pasa con la hebra original
que tiene un extremo 5' y unido aquí un fosfato. Aquí yo no puedo, chiquillos, colocar aquí un primer porque no hay un grupo hidroxilo aquí, porque el 5' siempre está unido a un fosfato. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cuando la helicasa va cortando, si aquí fuera cortando aquí la helicasa, acá quedaría un extremo libre de la hebra, un nucleótido libre. Porque si este es 5, si se fijan acá este es 5, aquí iríamos un 3. Si cortáramos aquí la hebra, aquí sería un 3', ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esta hebra lo que tiene que hacer es mientras se abre, se va a ir replicando. Entonces, aquí si yo abriera esta hebra, aquí comenzaría para acá la síntesis de los nucleótidos, ¿se fijan? Y esto es un fragmento de Okazaki. Ese es uno. ¿Por qué? Porque tiene que seguir al extremo, ¿cierto? 5', porque la pol 3, al colocar los nucleótidos aquí, tiene que seguir la dirección 5'. A eso se refiere lo que recién le expliqué. De la hebra original, ¿cierto? Estas dos originales, la que tiene, cuando se abre esta horquilla, que esta es la horquilla de replicación, que es una Y, cuando queda la original en un extremo 3' hidroxilo, aquí puedo colocar cierto nucleótido nuevo, pero la pol 3 se va directamente a sintetizar sin parar. Siguiendo, ¿cierto? Si lo abriera, seguiría siguiendo a su 5'. Pero esta hebra que se le llama retardada, ¿por qué retardada o discontinua? Porque lamentablemente, como aquí tengo el 5' con un fosfato, aquí yo no puedo colocar un nucleótido. No puedo, porque si no iría en la dirección para acá. Entonces, ¿qué pasa? Este corte de acá, si acá, ¿cierto? Sería el 3', que es de acá, aquí quedaría un nucleótido libre. Entonces, por eso es esa dirección. Si yo voy abriendo la horquilla, va a quedar el OH libre y la pol 3 tendría que hacer esto para acá. Y la dirección, si se fijan, mientras va abriendo la horquilla, va replicando. Entonces, por eso se hace por tramos cortos. Tramos cortos la pol 3, siguiendo la dirección 5'. Pero estos fragmentos, que si ustedes se fijan acá, se le llaman fragmentos de Okazaki. ¿Por qué? Porque son fragmentos de ADN que lamentablemente mientras se iba abriendo la horquilla, la pol 3 iba sintetizando. Esta no, esta como es la conductora, la hebra continua, por solamente tener este grupo H libre, puede seguir. Bueno, cuando las enzimas encargadas de la replicación van a llegar a los extremos de esta cadena molde, se van a encontrar con una secuencia de términos. Esa secuencia de términos va a permitir que, por ejemplo, la helicasa, las SSB, la girasa o la topoisomerasa se suelten de estas hebras y puedan dar inicio o final a este proceso para crear dos copias de ADN que presentan una hebra original y una copia. Entonces, de esta molécula de ADN que teníamos acá, esta que está en azul, es la original, es la hebra original. Y en el proceso de replicación, ¿qué pasó? A partir de esta azul, que es la original, yo le hice una copia. Exactamente igual a lo mejor a esta hebra molde de la compañera. Entonces le creé una hebra, repliqué una hebra de ADN a partir de una molde. Y con la otra hebra de esta original, pude formar otra hebra de ADN, que es lo que observamos acá en la imagen, ¿se fijan? De esta hebra original, acá estoy creando una que saldría una hebra de ADN completa, o sea, un ADN completo. Y de acá de esta negra, que es la original, y esta que estoy creando, yo formaría dos. Ahí tengo esta completa, una hebra de ADN, y aquí tendría otra. A eso se refiere. Por lo tanto, por eso se dice que el ADN es semiconservativo. Porque obviamente cuando yo separé estas hebras de ADN, las separé con una helicasa, mientras las replicaba, yo igualmente mantuve una hebra original, pero repliqué otra, que es exactamente igual a la otra original. Pero, ¿para qué? Para poder obtener dos copias exactamente iguales de esta hebra o molde. Por eso que es semiconservativa, porque se mantiene la información de una hebra original en ambas.
Por ejemplo, si esta fuera una 5, 5, 3 primas, aquí repliqué la hebra de la original, la 3, 5 prima. Por lo tanto, esta tendría que ser la 3, 5 primas de acá, y yo le repliqué aquí entonces estas 5 de acá. Si se fijan, ¿se dan cuenta? Porque son dos. La hebra original, replico y voy a conservar al menos una hebra de ADN completa para poder replicar la misma información. Y son dos hebras de ADN. Estas dos hebras, chiquillos, son igual a esta, a la original. Entonces, cada molécula de ADN resultante se va a convertir, ¿cierto?, en una de las dos cromátidas que va a formar los cromosomas durante la mitosis, que la habíamos visto. Esta va a formar una cromatida y esta otra a partir se va a enrollar para formar, ¿cierto?, estos cromosomas. Si se fijan acá en la imagen, acá esta sería una hebra discontinua. Por lo tanto, esta de acá, esta hebra de acá, ¿cierto?, debería ser 5' porque está siguiendo al 5', y esta terminación de acá, esta sería 3'. Mientras que esta que es continua, ¿se fijan que es continua? Que aquí no para la pol 3 de colocar los nucleótidos que están acá. Por lo tanto, si esta es continua y tiene que seguir a la 5, esta hebra que está acá, esta, tendría que tener un inicio 3' hidroxilo, y está siguiendo, esta tiene que seguir la dirección de acá que terminaría en 5'. Y estos fragmentos de Okazaki de acá, este espacio que queda aquí, ¿ya? Una ligasa se va a encargar de unirlo. Pero aquí está la pol 3. La pol 3 es la que colocaron los nucleótidos, ¿cierto? Pero la pol 1, la polimerasa 1, es la que se encarga, por ejemplo, de sacar los primers. Aquí debería haber un primer. Entonces ese primer que era de ARN, esa pol 1 lo transforma en nucleótidos de ADN. Aquí cambio el primer, que aquí debería haber un primer, porque acá hay otro origen de replicación para avanzar. Aquí se coloca la pol 1 cambia el primer por ADN y la ligasa une ese espacio para que quede solamente una hebra. Acá debería haber aquí otro primer porque está haciendo otro origen de replicación. Por lo tanto, acá primero la pol 1 cambia ese primer por ADN y después la ligasa une y para que quede una sola hebra aquí continua. Entonces observemos la imagen, reconozcamos estructura. Primero tenemos el ADN primasa en la estructura. Acuérdense que el ADN primasa era la que me formaba el primer. Y el primer va a formar, ¿cierto?, una pequeña secuencia de nucleótidos de ARN. ¿Para qué? Para que la pol 3, ¿cierto?, pueda colocar los nucleótidos en la hebra, ¿cierto?, en la hebra de a partir de la molde, la nueva hebra que se está formando. El ARN cebadora primer es lo que decía yo. Esta primasa tiene que formar este primer que va a ser donde va a reconocer la pol 3, donde empezar a colocar los nucleótidos. Tenemos la girasa o topoisomerasa, y encima muy importante porque me va a ayudar a permitir a girar esta hebra de ADN que está, ¿cierto?, en su forma helicoidal y tengo que estirarla. Tengo que desenrollarla para que me quede así, para formar la horquilla de replicación. Para que luego la helicasa que está acá pueda cortar los puentes de hidrógeno que unen estas dos hebras molde originales de la hebra, para que pueda empezar la replicación. Pero para poder hacer eso, para que no se me vuelva a enrollar toda la hebra, tengo estas proteínas SSB. Estas proteínas me van a ayudar a mantener tensa la hebra de ADN para poder, ¿cierto?, que no se vuelva a enrollar y que la helicasa pueda cortar estos puentes de hidrógeno. Y finalmente tenemos nuestra polimerasa 3. Y la pol 3 es lo que le había indicado que es la que se encarga de colocar los nucleótidos en esta nueva hebra y unirlos con la hebra original, que sería esta. ¿Se fijan?
Ya, acá tenemos otro ejemplo en imagen de cuando hablábamos que las hebras eran continuas y semidescontinuas. Fíjense. Acá tengo una hebra de ADN, ¿cierto? Tengo un extremo 5' y 3', por lo tanto, si esta empieza en 5, esta termina en 3. Su hebra complementaria, que es su hermana original, si esta es 5, la otra tiene que ser 3. Por eso son antiparalelas y por eso la forma del ADN. 3 y termina en 5. Si se dan cuenta, para poder empezar la replicación, aquí ¿qué pasó? Primero, la girasa desenrolló el ADN, después se colocaron aquí unas proteínas SB, después vino la helicasa y cortó los puentes de hidrógeno que mantenían unidos los nucleótidos de cada hebra. Ahí puedo empezar, ¿cierto?, mi replicación. Me voy a venir acá. Fíjense en la hebra de esta que tengo, que es 3, 5'. Acuérdense que les dije que la hebra que termina de la original 3' OH, porque aquí hay un hidroxilo, la hebra que se va a crear es la hebra continua. ¿Por qué? Debido a que en el extremo 3' hay un grupo hidroxilo. Entonces aquí la pol 3, ¿cierto? La primasa primero va a colocar el primer acá, y el primer va, ¿cierto? Esta pol 3 va a reconocer el primer y va a empezar a colocar los nucleótidos de la pol 3, esto que se ven acá, va a empezar a colocar los nucleótidos, pero si se dan cuenta aquí la hebra nunca para, es una hebra continua. ¿A quién está siguiendo esta hebra? La pol 3 está siguiendo la dirección 5', que está acá. Mientras que la hebra de la original, que es 5' fosfato, que hay un fosfato unido, lamentablemente no puede hacerlo en esta dirección. Porque aquí hay un grupo, acá un grupo, un fosfato. Y ese fosfato no me va a permitir colocar nucleótidos a partir de la pol 3. Entonces, ¿qué pasa? Acá la hebra se va cortando, ¿cierto? Si esta es un extremo 5', este debería ser 3. Cuando se corta, aquí queda el extremo 3 libre, que es lo que me indica acá. Acá va quedando el extremo 3 libre. Entonces aquí debe haber un OH libre. Entonces la pol, mientras va cortando la helicasa a los puentes, se va haciendo la dirección de la replicación hacia el otro lado, hacia acá. ¿Se fijan? Entonces va abriendo la horquilla de replicación y la hebra discontinua porque tiene que formar fragmentos cortos del ADN. Entonces, la hebra discontinua, obviamente que la pol 3, ¿qué dirección sigue? El 5'. Entonces va avanzando en esa dirección. Se va abriendo la horquilla y va avanzando en esa dirección. Entonces, fíjense acá, lo mismo. Tengo una hebra, ¿cierto? Una hebra de ADN, estas dos negritas que son las originales, y la helicasa cortó los puentes de hidrógeno. Entonces la primasa colocó los primers en cada lado. Esta, por ser terminación 3', va a ser la hebra continua. Va a colocar, ¿cierto?, la pol 3 todos los nucleótidos a medida que va avanzando, cortando la helicasa, va a ir avanzando, 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 siguiendo ¿a quién? Al 5'. Mientras que la hebra 5' fosfato, lamentablemente, tiene que esperar la pol 3 a que la helicasa vaya cortando para poder avanzar, porque como esta es terminación 3', acá debe estar un grupo hidroxilo libre, entonces va a empezar la pol 3, reconoce el primer y empieza a colocar los nucleótidos hacia la otra dirección. Y se van a formar estos fragmentos de Okazaki. ¿Se fijan? Entonces, por eso, chiquillos, que hablamos recién de estos tres conceptos muy importantes. Primero, que el ADN es bidireccional, o sea, es un proceso de bidirección porque puede replicar ambos lados, en un sentido y en el otro. Y eso se debe a las cadenas originales y a la característica que tiene. Porque en el 3' hay un hidroxilo libre, por lo tanto se hace una hebra en una dirección, hacia adentro de la hebra, mientras que la hebra 5' tiene un fosfato, no podría hacerlo en esa dirección, porque aquí no puedo agregar y no podría seguir este 5', tengo que seguir el 5' de acá.
porque para acá, ¿cierto? Me está formando la hebra. Entonces, si voy cortando hacia acá, el ADN, ¿cierto? O sea, está viendo la helicasa, tiene que seguir a este 5', porque no es una hebra continua como esta, que está siguiendo esta. Está siguiendo esta hebra. Entonces, se dice que es bidireccional. En ambos sentidos replica, de la horquilla de replicación. Es semiconservativa porque mantenemos, ¿cierto?, una hebra original y una hebra que está replicando. Acá mantenemos una original y una que está replicando. O sea que obtengo dos hebras de ADN, acá voy a tener dos hebras, ¿cierto?, original completa, pero cada una va a mantener, ¿cierto?, una de la hebra molde. Entonces es bidireccional, es semiconservativa y semidescontinua por lo mismo que le expliqué recién. Semidescontinua porque una hebra, ¿cierto?, la continua va a replicar sin pararla por 3, mientras que la hebra discontinua, por tener un extremo 5' fosfato, lamentablemente tiene que empezar a abrirse la cadena y después empezar a replicar siguiendo el 5'. Tenemos la última imagen para explicar de forma completa. ¿Se fijan? También se le puede llamar cadena rezagada. ¿Se fijan? La cadena rezagada. Tenemos aquí las 5'. ¿Se fijan que es la 5'? Que esta es la rezagada. Se va a formar la rezagada porque aquí hay un fosfato unido al 5'. Entonces, aquí se muestra, tiene que abrir la helicasa aquí los puentes de hidrógeno para empezar a replicar hacia ese sentido. Aquí están los SSB, acá está la topoisomerasa. Acá está la helicasa, ahí está cortando los puentes de hidrógeno, ahí está la primasa, ¿cierto? Colocando los primers. Tenemos la ADN, la POL3 que coloca los nucleótidos. Tenemos la POL1 que va cambiando los cebadores, ¿cierto? Los cebadores, el ARN por ADN en los fragmentos de Okazaki donde hay más orígenes en el ADN. O sea, este es un ADN eucariótico porque tiene muchos orígenes. Tenemos la cadena líder, que es la cadena continua, porque aquí tenemos la 3', ¿cierto? Hidroxilo, entonces esta hebra es la continua, porque se va a replicar de una sola dirección sin parar. Aquí también tenemos otra por 3. ¿Se dan cuenta en esta imagen? Acá está trabajando las dos hebras. Por eso que la replicación es bidireccional, ocurre en ambas hebras originales. Es semidescontinua, por cierto que la replicación ocurre en ambas direcciones porque hay una hebra que me permite, esta me va a permitir que la hebra que se está creando se haga de una sola vez, mientras que esta hebra 5' fosfato tenga que hacerlo de forma retardada, porque tiene que abrirse la hebra. Las proteínas SSB ya las dije. Y estaríamos listos entonces con nuestro proceso de replicación del ADN.